Buen tiempo familia, buen tiempo, ya sea ahora en la mañana, en la tarde o en la noche. No sé en qué momento nos estás viendo, pero lo que estoy convencido y tengo esa certeza, esa confianza, es que papá está orando a favor de nosotros, sus hijos. Este es un mes hermoso, un mes donde hemos visto su misericordia, su gracia, donde durante estos 12 meses hemos visto cada día nuevas sus misericordias. Bueno, seguimos en la miniserie devocional. Hoy estamos en el día número 23. Vaya, 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 estamos a 2 días de ese momento hermoso, bello. Día 23, hoy el temario de hoy es el sacrificio de la Navidad. El sacrificio de la Navidad. ¡Wow! ¿Cómo así que el sacrificio? ¿Sí? El sacrificio del nacimiento. ¿Por qué nació? ¿Para qué nació? Su misión. Ahí está. A veces pensamos que solamente es comprar regalo, está ahí. No, esto es más allá. Por eso que hoy debes de entender el sacrificio de la Navidad. Y te dejo paralelo a Lucas capítulo 23, que te leas todo el capítulo 53. Lucas 23 y te lees también Isaías 53 para que puedas comprender todo lo que fue el sacrificio de la Navidad. Bueno, vamos a exaltar en esta mañana, tarde y noche este versículo. Entonces le dijo: en verdad te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. ¡Wow! En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Maravilloso, maravilloso. Estamos entendiendo la Navidad, su misión durante todos estos 23 capítulos y esperando su venida, su bendita venida, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ahora en la mañana vas a leer del versículo 1 al versículo 25. Ya se sienten los truenos, se siente la festividad, pero hay que entender realmente la Navidad. En la mañana nos encontramos en el capítulo 23, versículo 1 al 25. Lo vas a leer todo el capítulo, pero vas a hacer énfasis en la mañana del 1 al 25. El título en la mañana es Tiempo de reconciliación con Dios y con nuestro prójimo. Es un tiempo donde ya nos preparamos para ese momento de reconciliarnos con Dios y con nuestro prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? En el versículo 3 vamos a mirar qué es ese punto maravilloso. Lucas 23:3 dice: Pilato entonces le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús respondiéndole dijo: tú lo dices. ¡Wow! Confesiones que atan para vida o para condenaciones. Eso es para poder entender qué confesión hay. ¿Cuál fue la confesión de este hombre? ¿Eres tú el rey de los judíos? O sea, ¿realmente estaba haciendo una confesión o era una pregunta sarcástica o era una pregunta, oye, pero tú? Y Jesús le dijo, respondiendo: tú lo dices. Si la confesión tuya es para vida, vale. Si es para condenarte a ti mismo, Por eso que el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Roma, del imperio, en el capítulo 10, versículo 8, 9 y 10, dice más: ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos. Versículo 9, que si confesares con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos, serás salvo. Si no hay esa confesión, mi hermano, esa fe y esa confesión, no hay nada. Versículo 10 dice: porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Wow. Un escrito antiguo dice, del siglo VI, dice: el Señor respondió al gobernador con las mismas palabras con las que había contestado a los príncipes de los sacerdotes, para que él se condenara por las propias sentencias. El mismo que declaraba se estaba condenando. Por eso el Señor: tú lo dices. Ahora miremos a Herodes. Herodes el tetrarca, como dice Lucas 3:1 y Mateo 14:1, el tetrarca.
Este Herodes es el mismo que mató a Juan el Bautista. Este es el mismo que mandó a decapitar a Juan el Bautista. Este Herodes representa a un usurpador de trono, porque él no era judío, era un idumeneo. Por eso es que nosotros hacemos énfasis mucho de que el Mesías tenía que nacer en un momento donde el trono no estuviera con linaje real, linaje judío o linaje de la tribu de Israel, en este caso del linaje de David. Por eso que él representa toda la incredulidad del pueblo, la incredulidad de aquellos que profesaban algo que no lo vivían. Lucas versículo 8, versículo 9 dice: Herodes al ver a Jesús se alegró en gran manera, pues hacía mucho tiempo que quería verle por lo que había oído hablar de él, y esperaba ver alguna señal que él hiciera. Y le interrogó extensamente, pero Jesús nada respondió. Al incrédulo, por mucho que tú le digas, el incrédulo siempre va a tener que aprender por dolor, no por revelación. Esto es tremendo. Ahora miremos el caso de Pilato. Nuevamente Pilato de nuevo nos da un panorama de la justicia terrenal, de la justicia natural, confirmando que no hay delito de muerte, pero Jesús se hizo delito de muerte por nosotros. Eso es maravilloso. Su misión se tenía que cumplir por nuestro bien. Es el sacrificio y el propósito de la Navidad. Si la vas a entender, hoy es día de entender esta parte. Por eso que Lucas en el versículo 20 al 24 dice: Pilato, queriendo soltar a Jesús, no es que nosotros queremos, es lo que el Padre quiere. Queriendo soltar a Jesús, le volvió a hablar, pero ellos continuamente gritando, diciendo: crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Y él les dijo por tercera vez: ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho este? No he hallado en él ningún delito digno de muerte. Por tanto, le castigaré y le soltaré. Pero ellos insistían, pidiendo a grandes voces que fueran crucificados. Y sus voces comenzaron a predominar, a ser más fuerte. Crucifíquenle, crucifíquenle. Entonces Pilato, diciendo que se le concediera el deseo de los que decían: crucifíquenle, crucifíquenle. Por eso que podemos lograr entender el anhelo de este hombre natural de hacer algo, pero no podía. ¿Sabe por qué? Porque era necesario que se cumpliera la Escritura, era necesario que Él tomara nuestros pecados, que Él tomara nuestro delito. Por eso Él decía: naturalmente yo no veo nada, ¿ustedes por qué? ¿Por qué quieren? Hay veces que no entendemos las cosas, pero deja que Dios fluya de una manera tremenda. Por eso que podemos tener una claridad en la carta que Pablo le escribe a la iglesia de Corintios, capítulo 5, versículos 20 a 21. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Tiempo de reconciliar con Dios, no tiempo de estar en pachanga, en adulterio, en fornicación. Es tiempo de estar reconciliándote con Dios. Versículo 21, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Por eso que en esta mañana debes de meditar claramente este hecho. Tiempo de reconciliación, primero con Dios y después con nuestro prójimo. Nos vemos ahorita en la tarde para ver qué nos quiere enseñar nuestro buen, amado Salvador, el Señor Jesucristo, a través de la pluma de Lucas. Ok, hemos llegado en la tarde y en la tarde nos vamos a encontrar maravilloso en la tarde. Del versículo 26 al 46. Te toca ahora leerlo, subrayarla, junto con Isaías 53, acuérdate. Versículo 26 al 46 dice: en medio de todo, habla con Jesús. En medio de todo, habla con Jesús. En medio de la tristeza, habla con Jesús. En medio de la alegría,
habla con Jesús en medio del desierto, habla con Jesús en medio del sufrimiento, de la muerte, de la enfermedad, habla con Jesús. Versículos 42 y 43. Y decía Jesús, acuérdate, y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Maravilloso. Entonces él le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Maravilloso, maravilloso. Y quiero hablar rápidamente de esos tres paraísos. La expresión paraíso la vemos. Número uno, el huerto del Edén era también llamado el paraíso. El huerto del Edén es el primer paraíso. El segundo paraíso que se tiene claro en la mente judía era el seno de Abraham. Y el tercer paraíso es el que inaugura Jesús a través de lo que saca en el paraíso segundo, que es el seno de Abraham. Si ustedes se recuerdan, Lucas 16:23, en el Hades alzó sus ojos, ¿quién? El rico. Y estando en tormento vio a Abraham. ¿Se acuerdan del día 16? Hablé eso. Si no, ves al día 16 para que puedas comprender. Y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Por eso es que para el judío hablar del paraíso era también hablar del seno de Abraham, donde los que morían en la fe, ahí esperaban la redención del Salvador. Lucas 23:43, que es el que estamos hablando, le está diciendo a este ladrón que confiesa claramente al Rey. Lo confiesa como Señor y Salvador, como nos lo enseñó el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9-10, cuando confesamos con fe. Ahora, Juan Crisóstomo, año 400, hace un análisis también, hace un análisis de lo que es la predicación. Acuérdense, Juan Crisóstomo, boca de oro, año 400, más o menos muy contemporáneo con Agustín de Hipona. Todavía la iglesia estaba en ese combate doctrinal que se estaban levantando, de que no creían que Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Y una de las cosas que podemos resaltar de Juan Crisóstomo en esta parte dice, digno era de verse el Salvador entre los ladrones, como la balanza de la justicia, pensando la fe y la infidelidad. El que creía, el que no creía. Dos ladrones representando la humanidad, los incrédulos y los creyentes. Dice, el diablo había arrojado a Adán del paraíso, pero Jesucristo introdujo al ladrón en el paraíso, pero no en el paraíso ahora natural, sino en el paraíso celestial, en presencia de todos y de sus mismos apóstoles, por una sola palabra, y con sola la fe entró en el paraíso. No hubo más nada, fe salvadora, fe que proclama a Jesús como el Rey y Salvador de nuestra vida, para que nadie dude que se puede entrar por medio de la fe. Eso lo dice Juan Crisóstomo. Maravilloso. Por eso que tanto Corintios 12:4 dice que fue arrebatado al paraíso. ¿Quién? El apóstol Pablo. Él fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. Esto es maravilloso, porque el apóstol Pablo tiene ese privilegio de poder llegar al paraíso, wow, y bajar y decir, estuve en el paraíso, es real, maravilloso, maravilloso. Ahora, fíjese que Jesús no dice, hoy mismo estarás en el reino, dice, hoy mismo estarás en el paraíso. El paraíso era la antesala, el paraíso espiritual, el paraíso que ahora está en estos momentos, no es el seno de Abraham, sino el paraíso en el cielo, una antesala al reino.
Wow, esto es maravilloso. Esto es para profundizarlo ya como tema teológico y de predicación. Por eso que en Apocalipsis 2:7 se habla también de que al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Wow, esto es maravilloso, esto es profundo. Entonces podemos llegar aquí a acontecimientos que sucedieron. En el versículo 44-49 hubieron acontecimientos cósmicos y meteorológicos. Quiere decir que así como el verbo encarnado al momento de entrar aquí en la tierra, Emmanuel, Dios con nosotros, se produjo ese fenómeno astronómico maravilloso que Kepler, lo estuvimos hablando en la introducción, y ahora mañana voy a hacer la segunda parte de la introducción de por qué la iglesia del tercero y cuarto siglo llegaron a la conclusión de colocar el día 25 en el mes 12 y no en otro mes. Vamos a mirarlo de bien. Pero acuérdense de Kepler, el astrónomo que logró descifrar que ese era un fenómeno astronómico, que era un fenómeno que le llamó la estrella de Belén, o ese mover astronómico de los astros para poder mostrar dónde estaba el Rey, el Salvador. Ahora nos encontramos con este acontecimiento ya, tanto en la aparición del verbo encarnado, ahora ya el verbo ahora en su muerte entra el verbo, la parte natural del verbo morir. Por eso entramos al versículo 44. Era ya como la hora sexta cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Al eclipsarse el sol, el velo del templo se rasgó en dos, y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y cuando el centurión vio lo que había sucedido, dio gloria a Dios, diciendo: ciertamente este hombre era inocente. Cuando toda la multitud que había reunido para presenciar este espectáculo, al observar lo que había acontecido, se volvieron golpeándose al pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían acompañado desde Galilea estaban a cierta distancia viendo estas cosas. Maravilloso en esta tarde poder lograr entender el acontecimiento de la venida del Salvador y la muerte del Salvador. La Navidad. Es que esto es maravilloso. Así como fue un comienzo, también un final. También podemos mirar lo que fue en el principio, también en su pasión y en su muerte. El fenómeno llegó a pasar. Un nuevo inicio estaba a punto de comenzar. El verdadero gran reseteo es este, no el que están tratando de hacer el club de Davos, o lo que están tratando de hacer la agenda globalista 2030. Wow. La ONU tratando de hacer el gran reseteo. Por eso que tienes que estar enterado, porque el único gran reseteo que hubo en la humanidad fue por medio del Salvador al momento de morir en la cruz del Calvario. Bueno, y resucitar. Ahora nos vemos ahora en la noche con la ayuda del Señor. Ok, ya en la noche es maravilloso de poder contar con este punto. Nuevamente recordando Isaías 53 para poder comprender todos los detalles de Lucas 23. Ahora, en el versículo 50 al 56 nos encontramos en la noche con instrumentos proféticos. Nosotros somos instrumentos proféticos. ¿Qué es un instrumento profético? Que Dios a través de nosotros va a hablar. Es una palabra de Dios para aquel necesitado. Por eso que la Sagrada Escritura es la palabra profética más veraz.
Cuando tú la hablas, estás dando palabras proféticas verdaderas, no esos profetas chimbos que son adúlteros o esos profetas que se han casado 2, 3 veces. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Una palabra profética es aquel que está consagrado al Señor y puede dar una palabra de aliento, de exhortación. Wow. Por eso es que nos encontramos en el versículo 50 al 54. Dice: y había un hombre llamado José, miembro del concilio del Sanedrín, varón bueno y justo, el cual no había estado de acuerdo con la decisión, al plan y al proceder de los demás, que era de Arimatea, ciudad de los judíos, y que esperaba el reino de Dios. ¿Esperaba qué? El reino de Dios. Este fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Y bajándole, le envolvió en un lienzo de lino y le puso en su sepulcro excavado en la roca, donde nadie había sido puesto todavía. Isaías 53:9, la confirmación. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. O sea, ese era el viernes. Estaba ya a punto de terminar el viernes y ya entraba el sábado. Ahora, Isaías 53:9 dice: se dispuso con los impíos su sepultura, pero con los ricos fue en su muerte. ¡Wow! Aunque no había hecho violencia ni había engañado en su boca. ¡Wow! Esto es maravilloso. Por eso es que aquí hay un dato muy curioso, que para los romanos los que tenían que reclamar el cuerpo tenían que ser sus familiares. ¿Dónde estaba la madre de nuestro Señor? ¿Dónde estaban los hermanos, medio hermanos de Jesús? Los discípulos. A veces nos sentimos solos, pero el Señor está con nosotros. A veces hay misiones que tenemos que hacer solo, naturalmente, pero acompañado con el Espíritu Santo. Este es un hombre que se dejó utilizar por el Espíritu Santo para cumplir proféticamente Isaías 53:9. Este maravilloso instrumento profético, José de Arimatea, que hoy tú puedas ser y puedas reflexionar, ser un instrumento de bendición para otros. Bendiciones. Mañana nos vemos con la ayuda del Señor. Vamos a tocar el devocional y también vamos a tocar por qué se tuvo que dar el 25, el mes 12, el nacimiento de Jesús. Bendiciones. Nos vemos mañana con la ayuda del Señor.